Buenos días amigos de Pacientes de las Gradas, estamos aquí en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol junto al doctor y docente Juan Hermosa, psicólogo deportivo y actualmente es el psicólogo de la Universidad Católica. Así que profesor, bienvenido, mucho gusto tenerlo aquí en Pacientes de las Gradas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Listo profesor, ahora si nos puede ayudar, ¿qué es la psicología deportiva dentro del fútbol? A ver, psicología deportiva, no hay como psicología deportiva como tal. La psicología más bien, lo que podemos llamarlo es como una psicología aplicada al fútbol, ¿no? La psicología tiene la facilidad de poderse aplicar en diferentes áreas y entre esas la parte deportiva o el fútbol en específico. Entonces la aplicación de la psicología al fútbol ya intervienen con varios factores de la parte psicológica enfocados al desarrollo o al desempeño del futbolista. Listo. Ahora, dentro de un entrenamiento, dentro de un club, se toman muchos aspectos importantes, sea el nivel táctico, técnico, físico y también el psicológico. ¿Usted cree que el nivel psicológico le da una importancia necesaria dentro del fútbol aquí en el Ecuador? No se da la importancia necesaria, quizás por el desconocimiento de lo que la psicología tiene al aplicarse al fútbol. Entonces generalmente creemos o entendemos que la parte psicológica en el fútbol o en el deporte es como un consultorio. Entonces está el consultorio psicológico, si el jugador tiene alguna dificultad, entonces va al psicólogo, habla y se le hace el procedimiento necesario. Entonces eso es lo que creemos cuando hablamos de psicología aplicada al fútbol. Pero la psicología aplicada al fútbol va mucho más allá. No solamente es trasladar el consultorio al campo de juego, sino obviamente traer toda la parte de la psicología o todos los elementos de la psicología a un entrenamiento deportivo, sea físico, sea técnico-táctico. Ahora, dentro de su experiencia, para los amigos, pues usted ha trabajado en la Universidad Católica, en Aucas, ¿cuáles son los factores que afectan directamente al rendimiento o estado emocional de un jugador? Bueno, son varios factores, entre esos obviamente la parte importante que es lo laboral. Debemos entender y comprender que un jugador de fútbol profesional, más allá de un deportista, es un trabajador del club. Entonces la parte laboral es la que muchas veces no se lo toma en cuenta y ese es un factor bastante importante. Por ejemplo, las pagas, que esté a tiempo, que no se le pague a tiempo, ese tipo de cosas son las que afectan. También la interrelación social o familiar. Debemos tomar en cuenta que hay un estudio científico y el 80% de la afectación al sistema muscular se debe por diferentes crisis emocionales que el jugador pasa. Entonces obviamente son los factores principales, ¿no? La parte laboral, familiar y la interacción social. Listo. Ahora, si un jugador comienza a tener un problema dentro del grupo de jugadores con otro compañero, ¿quién es el encargado de ahí de solucionar dicho problema? ¿El director técnico dentro del camerino o el psicólogo deportivo directamente? Deberíamos trabajar de manera conjunta. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos en Católica? El profesor Santiago Escobar observa, mira la interacción de los jugadores, le comenta con los jugadores las situaciones que puedan estar pasando, las comenta conmigo y las trabajamos de manera conjunta. Entonces, ese debería ser realmente el trabajo. Cuerpo técnico, cuerpo psicológico y el jugador. Ahora, ¿existe un procedimiento dentro del entrenamiento para prepararle al jugador, ya sea se viene un clásico, se viene un debut, se viene un partido importante, se lo maneja el jugador durante la semana, psicológicamente hablando? Ya, sí, todos esos son factores que intervienen en la parte deportiva. No solamente contra quién se juega, hablando de rival, sino también la plaza en la que vamos a jugar. Es diferente jugar de local, es diferente jugar de visitante, es diferente jugar con un equipo X contra un equipo Y, es diferente jugar a nivel del llano o es diferente jugar sobre el nivel del mar a alturas mucho más elevadas. Entonces todo eso es diferente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Católica? Todo es planificar, dependiendo con quién se va a jugar. Se hace una planificación de la preparación física, técnica táctica, análisis de video, la parte nutricional y la parte psicológica y médica. Entonces, la planificación de todo lo que es el entrenamiento físico y técnico va unido de la parte psicológica. Ahí viene la parte de la aplicación a la psicología. El psicólogo está involucrado en todo lo que es el proceso de planificación de un entrenamiento. ¿Por qué? El profesor posiblemente utilizará un método, cualquiera que este sea, de entrenamiento, y se necesita el factor emocional un poco más que
el entrenamiento de la semana anterior. Entonces necesitamos hacer una planificación en ese sentido. La planificación debe ir involucrado técnico-táctico, emocional, físico, nutricional. Listo, profe. Ahora, ¿su trabajo es directamente en objetividad o enfocado hacia los jugadores, o también trabaja la psicología en el cuerpo técnico? ¿Por qué? Porque hay muchos casos de que el técnico a veces tiene falta de liderazgo, o que los jugadores se cansaron del profesor y a veces como que ya no le hacen caso, entonces como que emocionalmente el técnico tiene un desequilibrio. Entonces, ¿usted como psicólogo también trabaja con el cuerpo técnico o netamente se enfoca en los jugadores? No, es un trabajo integral. Generalmente no es como una consulta, salvo que realmente se lo requiera, pero lo que hacemos es en cada reunión hablamos con el cuerpo técnico en temas relacionados, por ejemplo, liderazgo, disciplina, y se va coordinando. La idea no es que el jugador considere que solamente es una persona la que está a cargo, sino que es un cuerpo técnico. Entonces, por eso la parte psicológica del psicólogo o psicóloga debe ser parte del cuerpo técnico. Entonces, ahí se lo maneja de diferente manera. En el caso de Católica, con el profesor Santiago Escobar no hemos tenido inconvenientes. Él maneja muy bien la parte disciplinaria del jugador, y cuando hay algunas pautas que se deban considerar, lo estamos haciendo. Listo. Ahora, ¿cómo es la mentalidad del jugador ecuatoriano? Dentro de su experiencia, ¿cómo puede describir al jugador ecuatoriano? Nuestro fútbol a nivel de nuestro país es un poco complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos que la mayoría de los jugadores que están en el fútbol profesional ecuatoriano, del sector, del lugar donde viene, ya más o menos debemos tomar en cuenta eso. Tenemos un jugador que viene con una mentalidad quizás con no mucha escolaridad, y eso dificulta un poco. Jugadores que vienen con mentalidad de ver al fútbol no quizás como una fuente de trabajo, sino como una opción de querer obtener económicamente, materialmente, en cuanto a una posición social, lo que ellos no lo han podido hacer. Entonces, como que a ratos en la mentalidad de nuestros jugadores se desvirtúa lo que realmente puede ser el fútbol, o debería ser. Le preguntaba esto, profe, porque actualmente vemos futbolistas muy jóvenes que salen del país, jugadores argentinos, uruguayos, colombianos, que van a Europa principalmente y triunfan. Mientras que vemos casos de jugadores ecuatorianos como Brian Cabezas, como Billy Arce, o el mismo caso de un Ener Valencia, de un Jefferson Montero, que fueron a Europa y no lograron triunfar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí del jugador ecuatoriano? ¿Por qué el jugador ecuatoriano va a Europa y no triunfa, y de otros países, otros chicos de otros países sí lo hacen? Bueno, hay varios factores, ¿no? Y un punto importante es la capacidad de adaptación. Alex Aguinaga, hace creo que un par de meses le entrevistaron y le preguntaron, o le hicieron una pregunta similar respecto a qué ocurre con el jugador ecuatoriano que no logra encajar en el fútbol mexicano, o son muy pocos. Y Alex Aguinaga mencionó el tema de no logran adaptarse. Entonces, el proceso de adaptación, la manera de manejar la adaptación del futbolista ecuatoriano es un poco complicado. Entonces, por eso es que se requiere desde divisiones formativas comenzar a hacer un trabajo en función del tema de la adaptación. Ojo, no estamos hablando de adaptación a comida, clima, estamos hablando de adaptación a un entorno social, estamos hablando de adaptación a un proceso de interacción con el grupo social al que yo me voy a estar para desarrollar la actividad. Ahora, usted como psicólogo, profe, ¿cree que afectó demasiado dos casos puntuales en este ejemplo? Fernando Gaibor fue Independiente de Avellaneda, empezó a triunfar, y fue un momento en que en Argentina lo confundieron como delincuente. Le bajaron, hicieron una requisa, y eso fue el inicio de un declive futbolísticamente hablando del jugador. Y otro caso, Jofre Guerrón. Jofre Guerrón, pues si recordamos, fue el mejor jugador de la Copa Libertadores en 2008, fue al Getafe y sufrió casos de racismo, aparte de, decían, ¿cómo este jugador, siendo negro, va a ganar más que nosotros los españoles? Porque Jofre Guerrón era el mejor pago en Getafe. ¿Cree que psicológicamente esto afectó para que los dos jugadores tengan un declive futbolísticamente hablando de sus clubes? Sí, obviamente la situación de la imagen o de cómo uno es visto ante el grupo al que se supone va a pertenecer realmente afecta mucho.
el ser tratado como delincuente, no solamente podríamos hablar fuera del país, sino inclusive dentro del país, el que nos traten, quizás nos discriminen por varias situaciones, ¿no? Formas de vestirnos, formas de ser, varias situaciones, ya es realmente un factor como para que uno lo puedan disminuir, más aún pensando en una cuestión de un futbolista, que obviamente la parte de la aceptación es fundamental. Entonces el futbolista, cuando no se siente aceptado, su rendimiento deportivo va a disminuir. La situación del racismo también es un tema que en Europa y aquí en América también se lo maneja mucho, y que obviamente, nuevamente, la situación, no ser aceptado, ser rechazado por diferentes situaciones, obviamente lleva a bajar un rendimiento deportivo. Listo. Ahora, científicamente hablando, ¿existe algún método? Bueno, estamos recién en el inicio del campeonato, hubo muchas contrataciones. Hay ocasiones que un club contrata muchas estrellas, y cada estrella es un mundo diferente, un jugador es una cabeza diferente y maneja mucho ego. A veces la prensa se encarga de subir el ego al jugador, de exagerar a veces la forma de jugar. Cuando llegan a un camerino demasiadas estrellas, ¿cómo se les maneja para que no sea, o sea, no traten de ganar individualmente, sino que sean un equipo, que formen un equipo? En el manejo de grupos, si vamos a la parte técnica, digámoslo así, en el manejo de grupos, al manejar cualquier grupo social, hay un famoso síndrome conocido como el síndrome de Apolo. Este síndrome de Apolo tiene que ver justamente con esto, y se los conoce de esa manera, cuando en los grupos hay estrellas o demasiadas estrellas, y cada estrella quiere brillar por sí misma o individualmente, y ahí viene la complejidad. Entonces es importante comenzar a desarrollar temas como trabajo en equipo, generar sinergia o cohesión de grupo, de tal manera de que el grupo sepa que tenemos estrellas o tenemos jugadores de fútbol que tienen una cierta actividad destacada en la parte futbolística, y que eso debe estar al servicio del grupo, no de manera individual. Entonces el tema importante de trabajar es cohesión, sinergia, trabajo en el grupo, tomando en cuenta este síndrome de Apolo que les menciono, que tiene que ver con todo lo que es grupos de trabajo. Bueno, profe, le comentaba esto porque, bueno, en una entrevista con Federico Laurito, cuando llegó a Barcelona en el 2013, fue contratado junto con el otro mejor delantero del 2012, que fue Federico Nieto. Entonces Federico nos mencionaba que en ese equipo en Barcelona existían muchos buenos jugadores, pero nunca hubo un equipo. Igualmente hablamos del caso de Liga de Quito. Cuando Brian Alemán fue transferido del Barcelona a Liga, llegó como una estrella, era el mejor pago del equipo, pero se topó con el grupo de los históricos, con los que habían conseguido torneos internacionales. ¿Cómo manejar ahí el grupo para que puedan consolidarse y lograr triunfos colectivamente? Bueno, hay varias técnicas que las podemos utilizar desde la parte psicoterapéutica, en el sentido de apuntar al trabajo en equipo, la cohesión y la sinergia. Ahora, es fundamental tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con la parte laboral. Por ejemplo, ambiente laboral, estrés laboral, entre otros, que es importante tomarlo en cuenta. En el caso de Alemán, por ejemplo, ¿no? Cuando a Alemán le hicieron una entrevista en Liga no estaba yendo a una buena racha, Alemán consideró lo siguiente, le preguntaron y le dijeron, ¿qué ocurre con Liga? Y Alemán dijo, no hay una unión de grupo, ¿no? Y Alemán decidió ir a jugar fuera del país, ganando 3 veces menos que lo que ganaba en Liga, porque el ambiente laboral no era el propicio para eso. Entonces a veces nosotros consideramos que dentro del fútbol es solamente deporte, pero tenemos que ver que es laboral. Un jugador de fútbol firma un contrato, presta sus servicios profesionales deportivos y por eso le pagan. Entonces obviamente hay que generar un ambiente laboral, hay que generar una cohesión de grupo, que es importante a través, como le digo, de diferentes técnicas de trabajo psicoterapéutico que lo hacemos. Podemos nosotros, una de las herramientas que utilizamos es la parte de la psicología holística para trabajar todo este proceso. Entonces eso ha ayudado mucho en este sentido a que el grupo pueda cohesionarse, el grupo pueda sentir esa sinergia y saber de que tenemos jugadores que pueden ser destacados, pero que todos podemos destacar. Entonces trabajamos un poco en función de ese tema. Ahora, profe, hay un ejemplo del señor Chango, el presidente de Mushugruna, que él dice, ¿cómo puede venir un jugador de fútbol y ganar tanto si solo entrena unas 3-4 horas en la mañana? Así que para los que no saben, pues el doctor Chango
termina el entrenamiento y después del almuerzo hace trabajar a los jugadores en la cooperativa de ahorro y crédito en Ambato. ¿Usted como psicólogo está de acuerdo con este planteamiento del presidente Mushugruna o no es recomendable hacer eso con los jugadores? A ver, ahí hay varias, por lo menos dos aristas importantes que podríamos considerar. La una es que tal vez el doctor Tiango no está muy al tanto de lo que significa un jugador de fútbol profesional. ¿Por qué? Un jugador de fútbol profesional tendrá unas 2 o 3 horas de práctica en la mañana o en la tarde, dependiendo del horario, pero el resto del tiempo hablamos de una disciplina de alimentación, hablamos de una disciplina de manejar el descanso. Entonces sabemos que un jugador debe dormir 3 o 4 horas diarias después de un entrenamiento, fuera de sus 8 horas de descanso. Entonces hablamos de un descanso de 3 o 4 horas en la tarde, por ejemplo, o en la mañana, dependiendo su hora de entrenamiento, porque eso le permite ir recuperando ciertas partes, obviamente importantes para el jugador de fútbol. Entonces tal vez hay un poco ese desconocimiento. Yo estaría de acuerdo si pensamos en esta idea, por ejemplo, con jugadores de fútbol, si quisiéramos trabajar el tema de saber de que queremos educar al jugador de fútbol, a que el fútbol no es permanente, no va a ser para toda su vida. Va a llegar un tiempo en el que el jugador posiblemente por lesiones o porque el tiempo realmente ya se le cumplió, tenga que salir del fútbol y quizás darle la oportunidad de ver otras posibilidades laborales, quizás sí ayuda. Pero no debemos olvidar lo que gasta biológicamente, médicamente, corporalmente un jugador de fútbol profesional y que necesita recuperar. Entonces no es que solo trabaja 2 o 3 horas. Hay el resto del tiempo que debe utilizar para su recuperación. Ahora, profe, ¿qué lleva a un jugador a ser indisciplinado? Ha habido casos que ha habido muchas promesas en el fútbol, Jaime Bancaviedes, Armando Paredes, o el mismo últimamente John Jairo Cifuentes, que 2 veces cometió actos de indisciplina en la selección. Una se salió de la concentración, otra no llegó a tiempo, sabiendo que el profe Bolillo Gómez es muy estricto en las reglas, en lo que él impone, y llegar atrasado a una convocatoria hizo que no lo tome en cuenta. ¿Qué lleva a un jugador de fútbol a ser indisciplinado? ¿Llama la atención, algún desorden psicológico, emocional? ¿O qué es lo que puede llevar a que un jugador no sea disciplinado? De la misma manera, hay varias cosas que puede llevar a una persona a no mantener una disciplina. Podemos darnos cuenta quizás del hecho de venir de un ambiente, es un porcentaje alto que nuestros jugadores de fútbol vienen de lugares en los que no ha habido una disciplina. Muchos de ellos vienen sin conocer a su papá, sin conocer a su mamá. Vienen de ambientes así, ¿no? Entonces, de vivir en la calle sin horario, a verme de pronto en un equipo profesional ganando una suma de dinero considerable, tratar de disciplinarme, tratar de sostenerme es un poco complicado, por una parte. 2, creo yo que el cuerpo técnico debe manejar la disciplina de manera muy fuerte, ¿no? Debe ser muy claro, tener mucha claridad en cuanto a lo que quiere el cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico a unos permite, a otros no, se genera indisciplina. El cuerpo técnico, si para uno es blanco, es para todos. Si para uno es negro, es para todos. Entonces es importante que el cuerpo técnico tenga un mismo nivel de comunicación entre ellos frente a lo que es la disciplina. En el caso de John Jairo Cifuentes, la segunda vez que fue convocado a la selección y que no llegó a tiempo, no fue una situación de que él no quiso llegar a tiempo. Él tuvo permiso de parte del profesor Santiago Escobar, porque recuerden, la fecha anterior se jugó en Guayaquil y todos retornaron acá a Quito. John Jairo retornó acá a Quito, pero pidió permiso al profesor Santiago Escobar porque necesitaba ir a Esmeraldas por un asunto médico de su mamá. Entonces John Jairo compró el pasaje para el día lunes a primera hora y llegar de manera puntual al entrenamiento. Lastimosamente hubo un retraso en el vuelo y eso fue lo que le retrasó. Entonces sí hay que considerar algo importante, ¿no? Por ejemplo, el profesor Santiago Escobar, cuando los jugadores juegan fuera de Quito, el equipo está fuera de Quito, todos retornamos a Quito. Nadie se queda, nadie toma
su horario después de un encuentro deportivo, por ejemplo Guayaquil, y se queda visitando a su familia. No, si no hay autorización no se lo hace. Generalmente todo el equipo retorna a Quito, pero eso es lo que ocurrió esa ocasión. Bueno, profe, ahora para ya ir finalizando esta entrevista, ¿qué consejo le daría a los chicos de Sudamericano Sub-20 que no llegan a una madurez futbolística, pero ya son cotizados por equipos de Europa, donde les dicen acá vas a ganar 50, 60 mil, cuando en su club ganan 8, 10 mil dólares, a veces menos, pero les puede pasar lo mismo? Ya hemos hablado de ejemplos como Billy Arce, Brian Cabezas, que van a Europa y no están preparados al 100% para llegar a un fútbol europeo, y tal vez a los 6 meses o al año regresan al Ecuador. Hablamos del caso Campana, hablamos del caso Rezabala, del Chico Alvarado. ¿Qué consejo les podría dar usted como psicólogo? Irse inmediatamente a Europa, porque a veces es difícil decirle no, diciendo aquí vas a ganar 8, acá vas a ganar 60 mil. ¿Cómo se juega con eso? Pero ¿qué consejo les daría a estos chicos? ¿Seguir jugando acá en el país un tiempo más o aprovechar esta oportunidad que tal vez en un futuro no se les dé? Más que un consejo, porque dentro de la parte de la psicología no se da consejos, ¿no? Porque ya no podríamos en ese sentido. Pero creo yo que sería importante analizar varios aspectos. Son jugadores que en verdad obtuvieron un campeonato, que me parece muy interesante, muy bueno el campeonato que ellos lo obtuvieron, muy merecido. Y también felicitaciones a propósito por eso a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico. Pero vemos jugadores que aún no están o no han alcanzado la madurez como para enfrentar lo que sería ya un fútbol profesional de primera categoría, ¿no? Tal vez un llamado a los clubes de fútbol profesional para que se vaya generando esa madurez emocional, técnica, táctica, física de cada uno de los jugadores. Yo pensaría que tal vez sería la oportunidad para que el jugador gane un poquito más de experiencia en el club al que pertenece y posteriormente se lo pueda negociar a fútbol internacional, tomando en cuenta el proceso que habíamos hablado, que es el proceso de adaptación, que el jugador vaya de una manera un poco más madura en todos los aspectos, como para que obviamente su permanencia en el club que le va a contratar sea mayor. Listo, profe. Bueno, pues eso ha sido todo. La verdad que agradeciéndole por la oportunidad, por recibirnos. Estamos acá en el instituto donde usted trabaja de docente, así que muchas gracias. Esto es algo nuevo para nosotros, hablar de la psicología es un tema nuevo realmente, estamos aprendiendo, y qué oportunidad más valiosa que aprender de usted, que lleva muchos años de experiencia trabajando en equipos como Católica, Aucas, trabaja de docente. Así que, profesor, muchas gracias y espero en una próxima oportunidad poder seguir charlando de fútbol y de este tema de la psicología con usted. Muchas gracias a usted, realmente es un privilegio el poder tener estos tiempos, ¿no? Porque estamos para poder aportar, así que yo les agradezco mucho. Listo, eso ha sido todo, amigos de Pasiones de las Gradas, con el profesor Juan Hermosa, psicólogo de la Universidad Católica y docente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Muchas gracias.